San Juan, capítulo 13. Y lá viene el pastor otra vez con la cuestión de lavar los pies. Ay, pastor, no hay un otro asunto para esta mañana. Lá viene el pastor con lavar los pies unos a los otros. Wow. Bueno, pero es palabra de Dios y ha de haber lecciones profundas para nuestro corazón en este día. Pies limpios. Vamos a hacer la lectura. San Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con toalla con que estaba ceñido, con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavará los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que vos he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad bendita, preciosa, de estar en tu presencia. Somos una iglesia carente de tu gracia, de tu amor y de un mensaje, de un recado, de algo especial para este momento. Pero también sabemos que nuestra carne, nuestras preocupaciones, nuestras vanidades pueden impedirnos de escuchar profundidades, detalles que tú quieres agregar a nuestra vida. Por eso pedimos misericordia, que tú nos quites ahora toda situación que directa o indirectamente quiera impedirnos de escuchar tu voz con poder, con gracia y con profundidad. Enséñanos, Padre, trabaja nuestra vida, moldéanos para honra y gloria de tu nombre. Así oramos pidiendo que tú nos aquietes en tu presencia, en tus brazos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Por fin, hermanos, llega la hora. Parece que llegó el final de un momento, de un proyecto.
um projeto que começou na eternidade, de alguns detalhes que nós não podemos entender como humanos que somos, pero sabemos por las Escrituras, que Jesus vino com um propósito de buscar, de amar, salvar e buscar lo que se havia perdido. Jesus não vino para poner um trono aí e seus discípulos serem seus ministros e todos agora vão a mandar como mandava Roma en este entonces. Jesus vino para reinar en los corazones, pero este reino en los corazones tenía un precio, tenía que pagar algo por él, y Jesús estaba dispuesto, y él se puso a disposición de Dios para entregar su vida. Y ahora llega este momento. Él llamó a 12 discípulos, a 12 apóstoles, y llamó a otros también que lo siguieron, y eran grandes multitudes, pero a la hora de confesar eran pocos, pero él trabajó la vida de estos pocos a quien les seguía. Y el hecho es de que ahora llega un momento, el momento de entregarse. Esta cena ocurre poco tiempo antes de la muerte de Jesús. Y Jesús era la última Pascua, como yo suelo decir en la Santa Cena, era la última Pascua de Jesús, porque él iba a morir. Pero era también la primera Santa Cena de la iglesia, porque la iglesia no iba más a comemorar, la iglesia no es hebraica o judaica, la iglesia es una iglesia judaico-gentílica, en fin, una iglesia que ahora se expandía más y no era necesariamente nuestra historia. Yo no estuve esclavo en Egipto, simbólicamente y espiritualmente yo estuve esclavo en las manos de Satanás, que puede simbolizar, haciendo un paralelo, a Faraón, que retuvo el pueblo ahí, ¿verdad? Los esclavizaba. El hecho de que ahora llegó el momento de entregar su vida, llegó el momento de darse, y esto le costaba. Pero aún así, Jesús nos muestra lecciones tremendas. Después de haber cenado aquí, la Biblia, uno de los evangelistas cuenta que Jesús cantó un himno. Él ya esperaba la muerte, él ya sabía el sufrimiento. Después de la cena, sabiendo todo lo que venía en las horas después, él canta un himno. Y esto tiene que enseñarnos a cantar himnos a pesar de las aflicciones, las tribulaciones, las luchas que estamos viviendo. Esta es una lección que tenemos después de esta cena maravillosa que tenemos aquí. Pero en esta cena, después sentado aquí junto con sus discípulos, Jesús enseña cosas tremendas y profundas, y es algo que yo quiero compartir con ustedes. La primera cosa, no sé dónde está tráeme por favor mi cosito, que yo vine más temprano hoy al púlpito para los avisos. La primera cosa que nosotros podemos aprender de esta ceremonia de los lavapiés es que quizás preguntarnos, ¿quién es que lava? ¿Quién es que limpia los pies? ¿Verdad? Podemos aplicar esto para nosotros, pero antes de aplicar esto quisiera preguntarte, ¿quién es el que limpió el pie de los discípulos? Fue Jesús, sabemos que fue, pero ¿quién es Él? El que conoce todas las cosas, es aquel que nada pasa escondido de Él, de su conocimiento, y por esto decimos que nuestro Dios es un Dios omnisciente, el Dios que sabe todas las cosas, y nada huye de su conocimiento, ¿verdad? Vean el versículo 1, yo quiero hacer un estudio rápido aquí con ustedes. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era llegado y que pasaría de este mundo al Padre, él sabía a dónde iba, él sabía a dónde estaría de vuelta, a su lugar. Cómo había amado a los suyos en este mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, versículo 2, sabía también que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas,
todo el proyecto, toda la situación ya se encajaba y Jesús él no estaba allí como una persona desinformada o que tomó una sorpresa grande. Wow, ¿y ahora? ¿Qué Judas me va a traicionar? Él ya sabía todo. Y él ya sabía todos los que el Padre les había dado. También él sabía que iba a pasar a un lugar más lindo, más santo, más lleno de luz, sabiendo que allí en la cruz se confirmaba la obra de su amor. Y él sabía quién iba a traicionarle, él sabía quién iba a negarle, él sabía cada uno, que todos iban a desaparecer en el momento de su juzgamiento allí, en que fuese juzgado, sabiendo que el diablo había puesto en el corazón de Judas, sabiendo que el Padre le había dado a cada una de las ovejas, como él dice aquí, os he elegido, con su sangre preciosa en la eternidad, él nos eligió. Ahí entra el versículo 4 y 5, se levantó de la cena, y se quitó de su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos. Nosotros sabemos que esto es una actitud de humildad, una actitud de siervo. Era muy común en aquella época, con las rutas llenas de polvaredas que había, era muy común que las personas tenían ahí un esclavo, un siervo o una sierva, una criada, un criado, para lavar los pies de las personas que iban a entrar en la casa, porque los pies venían sucios. Entonces se le quitaba las sandalias que protegía de los pedregullos, de las piedritas que había por el camino, y ahí una persona lavaba. Perdón. Pero Jesús haciendo esto, ¿a quién Jesús lava los pies? Es lo que yo quiero preguntarles en este momento. ¿A quién Jesús? Sabemos que Él limpió los pies de los discípulos, pero ¿quiénes eran estos discípulos? De la misma manera, ¿quién es que lavaba los pies? Este Dios grandioso, poderoso, que se humanó y se hizo siervo y entregó su vida. Era este que estaba lavando los pies. Pero ¿de quién estaba lavando los pies? Y ahí parece que la cosa va empeorando, porque un rey, un señor, un maestro, un conocedor, lavando los pies de pecadores. Y hay algunos ejemplos aquí, o un ejemplo aquí, con varios versículos aquí que da para entender de quién lavaba los pies, ¿verdad? Vean el versículo 6. Versículo 6 dice así: entonces llegó el momento de lavar el pie de Simón Pedro, y Simón dijo: Señor, tú me lavas los pies a mí. Sí, Pedro, yo. Pero Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres rey, tú eres Dios, y me lavas a mí que soy pecador. Pedro estaba reconociendo que la situación allí era antagónica. No puede ser, al contrario, Señor, yo tenía que tener esta experiencia el privilegio de lavarte los pies, y nunca lo hice. Queridos, pensemos bien, tú me lavas los pies a mí. Hermanos, estaban allí discípulos que necesitaban aprender lecciones. Señor, tú me lavas los pies a mí. No, a mí no me vas a lavar. Vamos a ver el versículo 12. El versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro. Ustedes dicen que yo soy maestro, ¿verdad? Ustedes dicen, y lo dicen bien, porque yo lo soy. O sea, eran estos discípulos que estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿quién eran estos discípulos? Discípulos que necesitaban aprender lecciones de humildad.
Y estos discípulos hoy somos nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes. El cristianismo es algo que comienza no con un trono, comienza con un bebé en un pesebre. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, estaba en un campo misionero, estaba en una situación muy carente financiera, pero nosotros estábamos haciendo cualquier cosa para dar lo mínimo de conforto y una cunita y los pañuelitos y las cosas todas. ¿Por qué? Y hoy día tenemos baby shower, tenemos tantas cosas. Hoy día es una fiesta, ¿verdad? Pero ¿dónde comenzó el cristianismo? Entre animales, en un pesebre, en un lugar donde se comen los bueyes, ahí los caballos. Y de repente nuestros hijos hoy tienen vergüenza del coche viejo que tenemos. Nuestros hijos tienen vergüenza del zapatito que ya no está tan nuevo y ya está medio desgastado y el compañerito tiene un nuevo. Hermanos, como cristianos, ahora pensando espiritualmente, ¿cómo somos? ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo hemos llevado esto? Tenemos que ser humildes. Y Jesús está haciendo esto para mostrar humildad. Si ustedes saben que yo soy maestro y Señor, y yo hice esto, ustedes tienen que copiar esto, tienen que hacer esto. Pero nosotros queremos copiar otra cosa. No, fulano compró un coche nuevo, yo tengo que comprar. Que si fulano compró, mira la humildad de uno. Si fulano que es fulano, ou seja, já me puse aí por lo menos 3 ou 4 peldaños arriba, ¿verdad? Si fulano que fulano hace esto, entonces yo no puedo quedar atrás. Me acuerdo cuando, bueno, yo agarré aquí la televisión blanco y negro. Yo creo que algunos aquí, otros aquí nunca vieron esto, ¿verdad? Y me acuerdo que la cosa más interesante era pasar en las casas y ver las antenas. Pero ahí salió la televisión colorida, en colores. Y la antena era diferente. Parecía una espina de pescado así. Era diferente la antena, por lo menos en mi región brasileña, ¿verdad? Y ahí wow, ali no es blanco y negro, ali es de color. Y sabe que una señora hizo, una señora cristiana, ella le obligó a su marido a comprar la antena, ya que su marido no podía comprar la tele porque era carísima, a comprar la antena y ponerla allí para que cuando la gente pasaba por el camino, wow, vanidad, orgullo. Como Dios tiene que quebrar cosas en nuestras vidas, con respecto a muchas cosas. Tenemos que mostrar porque el otro tiene. Y no copiamos aquello que Jesús nos enseña a hacer. No copiamos lo que la palabra nos estimula a hacer. No copiamos, no ponemos en práctica cosas que Dios quiere para que nos haga felices realmente, bienaventurados. Como dice aquí, bienaventurados, felices soy si ustedes las practican. Porque estas personas tienen la antena, estas personas tienen las cosas, tienen bienes, pero no tiene mi palabra, no tiene mi presencia en su vida. Este es el detalle, esta es la diferencia. Hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender con las lecciones que Jesús nos da. Y yo quisiera pensar con ustedes, allí estaban también discípulos como Judas Iscariotes. Algunos historiadores se atreven a decir, el texto no dice, pero algunos historiadores se atreven a decir que el primero que Jesús lavó los pies, yo no digo esto, ¿verdad? No veo base acá, no veo fundamento aquí en el versículo. El primero que Jesús lavó los pies fue Judas Iscariotes. Imagine usted el maestro lavando los pies a Judas, mirando, te conozco, hermano, yo sé que de aquí a algunas horas me va a acuchillar por la espalda. Jesús lavó los pies. Ahí llega el piecito de Pedro. Vamos a suponer que Pedro dejó tranquilamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pedro, daqui a poco vas a decir que no me conoces, va a plaguear que nunca me viste. Natanael
Imagínate Jesús lavando el pie de Natanael, pero de Nazaret puede salir algo que sirve. Él dijo, eran discípulos. Y ahora yo quiero traer para nosotros, por quién Jesús murió. No solo lavó los pies, pero lavó el cuerpo todo. De ti, de mí, que somos indignos de recibir tan grande galardón, tan grande oferta de amor, gracia, compasión, misericordia. ¿Quién limpia los pies? Ahí está la cuestión. Jesús. ¿De quién limpia? De sus discípulos, y yo soy uno de ellos. Y también lava los pies de Jacobo y Juan. En Lucas capítulo 12, si no estoy equivocado, versículo 24, dice que ellos estaban discutiendo quién era el mayor entre ellos allí. Eran 12, pero nosotros dos acá entendemos que uno puede sentar a la derecha, otro a la izquierda. ¿Verdad, Señor? Usted nos concede esta bendición. ¿Qué es esto? ¿Humildad? No. Nariz empinadito, ¿verdad? Zapato, taco alto. Ajá. En el sentido de la vanidad, por favor, las mujeres no me tomen mal. Hermanos, yo quiero concluir nuestra última lección aquí. Yo quiero pensar con ustedes, ¿qué es lo que nos enseña este hombre que limpia nuestros pies? Jesús no quiere que usted apenas agarre algo, una cosa y va a lavar los pies de las personas. Nuestro pie está limpio, ¿no? Yo me bañé y está limpio mi pie para poner mi zapato, para poner mi ropa, para venir a la iglesia. Yo estoy limpio. Entonces, ¿qué es lo que hace falta lavar? Hermanos, esto aquí es algo simbólico para mostrar que debemos ser humildes en aceptar a nuestros queridos, a los que Dios pone. Primera cosa, Jesús lavó los pies a los discípulos allí. Pero estos discípulos, Jesús ya los había elegido. Él no había todavía muerto por ellos, porque iba a morir enseguida, pero ya los había elegido en la eternidad, según el texto bíblico. Bueno, ahora, lo que nos muestra este pasaje es que Jesús estaba dispuesto a hacer algo. Las rutas en aquel tiempo no eran asfaltadas como tenemos hoy. No eran rutas adoquinadas como tenemos en algunos países. En mi país hay muchos, porque hay laderas donde el asfalto no se queda por el calor. Por ejemplo, 45, 50 grados centígrados, ¿verdad? No sé cuánto sería, 110 o más de Fahrenheit. El hecho es de que aquellas rutas todas llenas de polvo eran motivos para ensuciar los pies. Entonces, aquellas personas que llegaron para cenar tenían los pies sucios. Ellos se habían bañado. Supongamos que de la canela, de la parte de la rodilla hacia abajo, estaba sucio, pero de ahí acima estaba limpio. Esta era la idea que se tenía. Y para no ensuciar dentro de la casa con aquel mismo polvo de la calle, toda llena de polvo. Pero ¿qué es lo que nos enseña esto específicamente? Es que solo los pies están sucios. A los que fueron salvos por Jesús, ellos están limpios. Ellos están limpios. Pero hay cosas en nuestro trajinar, en nuestra jornada, que ensucian nuestros pies. A todos. Hasta el pie de Jesús, literalmente, allí físicamente, estaba sucio, porque Él vino por el mismo camino de ellos. Solo que en nuestro caso, todos tenemos los pies sucios. Y necesitamos, ahora, de una manera espiritual, pensar que nuestros pies tienen que ser limpios, tienen que estar limpios. Y es por esto que, así como yo os di ejemplo, yo quiero que ustedes hagan esto. Es de comprender al otro, de comprender al prójimo. Hermanos, no todos estáis sucios. Jesús estaba diciendo, ustedes están limpios. No todos, hay uno acá que no está, pero ustedes están limpios. ¿Por qué? Porque esto se trata de la salvación. Ya fuimos salvos. Por eso yo suelo decir que como cristiano a veces yo tengo una suciedad aquí, pero yo no estoy todo sucio. Es algo que puedo pasar aquí un cotonete y sacar.
é uma sociedade. E espiritualmente, às vezes, temos um pensamento, um desvio pequeno, que necessita ser ajustado, para que toda minha vida, todo meu coração, toda minha mente esteja limpa. Eu tenho uma dificuldade, espero a compreensão de vocês, sei que estou sendo filmado aqui, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de cantar o coro, e como músico que sou, eu transformei um pouco o coro de uma música lindíssima, tradicional no mundo hispano, que traduzimos ao português também, verdade? Já há a tradução, mas há uma música que diz assim: porque todo lo que há dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor. Eu não puedo concordar com isso. Então eu canto: porque muitas coisas há dentro de mim que necessitam ser cambiadas, Senhor. Não puedo cambiar todo o que está aqui. Jesus está aqui. Não pode ser que em 40 anos de cristiano algo limpo não esteja aqui dentro. Não creio. Então, há algumas coisas que necessitam ser cambiadas. Isto é bíblico, irmãos. Se todo o que está dentro de ti, então necessitas de Jesus, porque aí nem Jesus tem esse. Há algo que tem que cambiar, mas há algumas coisas que necessitam ser cambiadas, e Jesus vino para isso. Ele já nos amou desde a eternidade. Então, queridos, eu quisiera pensar com vocês, o que Jesus quer é que aceptemos uns a outros. Antes de criticar o outro, mira um pouco que tem a unha enclavada. Na hora que estamos lavando os pés aqui, pero que pé feo que tem este hermano. Nossa, que unha encravada, mas por que não procura um cirurgião plástico ou alguma coisa assim? Parece que nos damos a lujo, sendo que nosso pé está sucio, sendo que nós pisamos em um mundo de polvareda, como disse Isaías, habitamos em um mundo contaminado. E temos que pensarlo bem, porque Deus não me puso como juez, Deus me puso como siervo. Se eu, sendo maestro, les di el ejemplo, le lavé los pies, ustedes devem fazer esto unos com los outros. Hermanos, este mensaje de humildade traz unidade. Quando há vanidade, quando há orgulho, que é o que ocorre? Desune. Pero quando somos humildes e estamos dispostos a compreender, é diferente. Nos sentamos el viernes depois de um estudo bíblico lindíssimo e começamos a falar de nossos defeitos. E aí eu descobri que eu era tão defeituoso. Minha esposa começou a exponer aí algumas coisas, né? Que eu sou assim, muito impetuoso, verdade? Vamos a ter acá um trabalho comunitário na igreja e vamos ter um almuerzo ao meio-dia. Aí vem 3 ou 4 para trabalhar e me aparece aqui uns 20 para comer ao meio-dia. E eu de púlpito, se você não vem a trabalhar, não vem a comer, por favor. Acá tem pastor, acá temos ordem. Você vindo a trabalhar 1 hora, 2 horas, não há problema, venha a comer. É um defeito. E o irmão disse: pastor, o problema é que a maneira que você disse. Então temos que dizer: hermanos, se não vêm a trabalhar, tem que ser assim polido, entende? Não aguento, hermanos, estamos em um mundo de desordem. Pero é uma forma que eu tenho que cambiar, eu tenho que polir mis palavras, porque há pessoas que se vão a herir, porque não puderam venir, porque esto, aquilo. Hermano, nós vivimos em um mundo de necessidades, e eu quisiera orar com vocês, e que todos podamos pedir: Senhor, humilha-nos, e haz-nos entender que podemos lavar os pés de los hermanos sem criticá-los, porque eu também tenho meu pé sucio. Vamos pedir isto ao Senhor. Os músicos podem tomar seu lugar aqui. Não sei se você quer arrodilhar-se, se não tem um problema na rodilha, não há nenhum problema. Mas eu quisiera arrodilhar-me com vocês e dizer: Senhor, temos os pés sucios e queremos que Tu nos ajudes a lavar uns a los outros, ajudar al hermano. Ele me ajuda em minha necessidade, eu lhe ajudo em sua necessidade. Em el nombre de Jesus, vamos doblar-nos delante do Senhor. Encontre um lugar aí em cima de tu rodilha e vamos alabar al Senhor. E vamos falar com o Senhor. Hable com o Senhor
en este momento.